iglesia no es un asunto secundario, sino es un asunto de alta prioridad. Y es importante que todos nosotros seamos diligentes, tú y yo, en guardar el vínculo de la paz en Iglesia La Travesía. En el pasaje de hoy, casi al final de la carta del apóstol Pablo, vuelve a mencionar a dos personas, las vas a escuchar por nombre y casi apellido. En este caso son dos mujeres de la iglesia de Filipos. Pero esta vez no las nombra por una buena razón o por un buen testimonio que hayan dado, sino por el conflicto que había entre estas dos mujeres. Porque este conflicto, hermanos de la travesía, estaba afectando la paz de toda la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, nos dice el apóstol Pablo. En esta carta se leyó públicamente frente a la iglesia de Filipos hace 2000 años con el fin de instruir a los hermanos a cómo vivir en paz. Y hoy, aunque estas hermanas no están aquí entre nosotros, esperemos, ¿verdad? Todavía los conflictos de la iglesia siguen presentes y es necesario que nosotros prestemos atención y aprendamos a cultivar la paz a la que Dios nos llama a vivir, la paz del Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos de la travesía, quisiera proponer en esta mañana, tiene el poder para llevarnos a vivir en paz. Les invito a estar de pie para la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Leemos de Filipenses 4, del 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos de la travesía, en la noche de ayer tuve el privilegio de recibir a algunos hermanos y hermanas en mi casa y les dije que iba a revelar sus historias hoy en el sermón. Y que sus historias iban a ser parte de mi sermón de hoy. Algo que me sorprendió es lo diferente de nuestras vidas. Uno empieza a conocer la gente y se da cuenta de que hay gente que le gustaba la fiebre, que le gustaba y tú dices, pero yo no, pero tú eres tan decente que tú te ves, tan... No. Y uno empieza a conocer todas nuestras historias y empieza a darse cuenta la belleza de la iglesia. La belleza de la iglesia radica en parte, hay muchas cosas, aspectos que son bellos de la iglesia, pero que Dios trae gente tan diferente y los une en un solo espacio y los llama a vivir juntos. Gente de edades diferentes, gente de tradiciones diferentes, gente que cree en el bautismo de niños y están en esta iglesia, gente que no cree en el bautismo de niños y está en esta iglesia. Y nos llama a permanecer juntos. Y nos llama a caminar juntos y a mantenernos juntos a pesar de las diferencias. El Señor une a una gente, a un pueblo, y la iglesia del Señor, siempre me viene a la mente esta palabra, es un milagro. Aquí se reúne gente tan diversa, gente que viene de alta clase social y gente que viene del caserío, y el Señor nos une y nos hace familia, para que nos amemos y aprendamos a disfrutarnos nuestras historias y la belleza que hemos experimentado de Dios. Distintas preferencias hay en medio nuestro,
Y lo único que nos une es nuestra historia con Cristo, porque hay algo que tú y yo tenemos en común, y es que todos fuimos alcanzados por el amor y la misericordia del Señor, y Él nos hizo parte de su amada novia, la iglesia. Lo primero que nosotros vemos en un pasaje como este, donde vemos a dos mujeres que están en conflicto, es que desde el principio de la iglesia es normal que haya gente que esté chocando unos con otros. Es lo más normal. Esto no es un club donde a todos nos gusta lo mismo. Estamos hechos de manera bien diferente y venimos con muchas experiencias de vida diferentes. Es esperado que en un grupo de gente tan diversa no estemos siempre de acuerdo en cómo deben ser las cosas. Es lo más normal que tengamos muchos desacuerdos entre nosotros. De manera que cuando el Señor nos está llamando a vivir en paz, no nos está llamando a pensar igual necesariamente, sino que nos está llamando a aprender a lidiar con nuestras diferencias y a mover nuestros corazones a que en todo funcionemos de manera unida, una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu. Desde el principio de la carta, Pablo venía hablando de la manera en que los cristianos deben lidiar con el conflicto. Pablo como que poco a poco, si has estado en la serie de sermones, va preparando el terreno y no menciona nombres al principio y le enseña a la gente de la iglesia el secreto para permanecer unida. Miren las palabras que Pablo les comparte en el 2º capítulo, justo antes del poema que habla de la vida de Cristo. Dice, no hagan nada por egoísmo a los filipenses o por vanagloria, sino que con actitud humilde, miren el secreto de la unidad. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Todo el mundo tiene sus propios intereses. Todo el mundo tiene sus propios intereses, pero el secreto, el ingrediente, es que nosotros aprendamos a humillarnos y a buscar los intereses de los demás y servirle a los demás. Y aquí en el capítulo 4, el que tenemos hoy, luego de haber Pablo preparado el terreno, amasando, va por ahí amasando la cosa, él sabe a quién tiene en mente cuando está diciendo las palabras en el capítulo 2. Pablo ahora suelta la exhortación de manera directa y la suelta, hermanos, de la travesía en público. Yo les ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. El día que se leyó esta carta frente a toda la congregación y leímos en la hermosura de los primeros 3 capítulos y llegamos al capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Me pregunto cómo se debe haber sentido la expresión o cuál debe haber sido la expresión de Evodia y Síntique al escuchar que las tiraron al medio en público y que todo lo que se venía diciendo de alguna forma estaba apuntando a estas dos hermanitas. Los comentaristas dicen que muy probablemente el conflicto entre estas dos mujeres era tan serio que requería una acción como esta, que estaba creando una división en toda la iglesia. El lado de Evodia y el lado de Síntique. No era un conflicto privado, ya era un conflicto público y por eso Pablo se toma la libertad de señalar este conflicto en público, porque ya todo el mundo lo conoce. Y por eso Pablo tiene que atenderlo de manera directa, porque si se pierde la paz, escuche bien, y la unidad de la iglesia, el testimonio del evangelio está en peligro. Si se pierde la paz y la unidad de la iglesia, el testimonio del evangelio está en peligro. Y por eso Pablo tiene que atender esta situación. La paz no es un elemento secundario en la vida de la iglesia. Tiene una prioridad, una gran prioridad para el Señor, que nosotros aprendamos a vivir en paz, es decir, que aprendamos a resolver nuestros conflictos entre nosotros. Hay 3 cosas que Pablo hace. En la primera, le dice, en el griego hay algo que se ve reflejado en la traducción que no se ve en el español. Si usted mira, le dice ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. En el griego dice algo como sigue: ruego a Evodia y ruego a Síntique. Está la palabra ruego repetida sin la necesidad de repetirla. Pablo repite esta palabra, que vivan en armonía en el Señor. En otra manera, que sean de un mismo sentir
en el Señor, utilizando las mismas palabras que utilizó en el capítulo 2 para invitarnos a nosotros a que hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y usted sabe lo que dice por ahí para abajo, cómo habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Está usando exactamente las mismas palabras que tengan un mismo sentir en el Señor. La fuerza de la gramática, hermanos de la travesía, nos muestra una primera cosa. Nos muestra el cuidado que Pablo tiene, escuche bien, de no mostrar parcialidad por Evodia o por Síntique. Él no está aquí para decir estoy a favor de uno o estoy a favor del otro, y por eso utiliza una gramática redundante en la que el verbo lo repite para que ambas sientan el llamado. Yo te ruego a ti, Evodia, pero también voy a rogar a Síntique que sean de un mismo sentir. Sin haber necesidad, repite la palabra, ruego. Luego continúa Pablo expandiendo cómo se debe manejar en la iglesia de Filipos este asunto, y da instrucciones y dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo no solamente no muestra, es imparcial ante el conflicto de la iglesia de Filipo, sino que asigna a un hermano maduro, fiel compañero. Nadie sabe a quién se está refiriendo este hermano maduro, pero es una persona que Pablo entendía que podía ayudar a estas mujeres a llevarse bien. Y vamos descubriendo la sabiduría que Dios pone en el apóstol Pablo a la hora de la resolución de conflictos. Hermanos, son 30 años de experiencia en el ministerio. Y él sabe que hay conflictos entre la gente cristiana que van a necesitar hermanos maduros que los ayuden para poder ponerse de acuerdo. Y esto es una provisión de amor. Es una provisión que Pablo quiere que ellos experimenten. Estas mujeres necesitan ayuda. Así que Pablo asigna a un amigo fiel para ayudarles, y también a Clemente. Y esto es muy sabio y necesario para nosotros en Iglesia La Travesía, que hayan personas que nosotros podamos mirar a nuestro alrededor y decir: ¿sabes qué? Fulanito, cuando yo tengo este problema, se me hace tan difícil ir a donde fulano, pero yo sé que yo puedo ir a donde Sultano o a donde Mengano y que me ayuden en mi proceso de resolución de conflictos. Hermanos de La Travesía, el tener una persona que nos ayude a resolver un conflicto es un regalo, es una gracia del Señor, y Pablo lo utiliza. Reconoce el valor, luego no solamente les asigna un mediador, una persona que pueda traer reconciliación entre las partes, sino que reconoce el valor de la labor y la dignidad de estas dos mujeres. Su conflicto, hermanos de La Travesía, no define a estas mujeres. Están encontradas ahora mismo, pero Pablo las ama. Y no solamente las ama, sino que habla de ellas con gran estima, que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Estas mujeres son unas duras. Ellas han peleado la buena batalla conmigo en el campo, las he visto en medio de la lucha ser fiel al Señor. Ellas son unas campeonas. Yo les estoy diciendo que se reconcilien, pero yo no estoy hablando mal de ellas en ese sentido. Su dignidad en el Señor. Estas mujeres son tremendas mujeres. Y miren lo que termina diciendo: cuyos nombres están en el libro de la vida, refiriéndose a todas las personas que él menciona aquí. Era una manera de los judíos hablar de personas que habían sufrido persecución y habían permanecido en medio de esa persecución firme. Estas son las mujeres que tienen el conflicto. Así que Pablo primero no muestra parcialidad, luego busca los recursos para ayudar a estas mujeres a solucionar su problema, y en tercer lugar, Pablo dignifica a estas mujeres porque estas palabras las va a escuchar todo el mundo. Ellas estaban frías allí cuando escucharon sus nombres, pero también van a escuchar y que todo el mundo sepa la labor hermosa que estas dos mujeres han hecho, y que el asunto de llamarlas a reconciliarse no es un asunto de quitarles su dignidad, ni siquiera de hablar mal de ellas. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. Y Pablo añade una frasecita en esa armonía, que no es igual que las demás armonías. A ver si sale por aquí. En el Señor. Y es ahí donde tú dices: espérate, se me pasó
eso que estaba, ¿verdad? Pablo no está haciendo un llamado a dos personas simplemente a reunirse, les está diciendo, ustedes pertenecen al Señor. Ustedes pertenecen al Señor. Y si nosotros pertenecemos al Señor, es necesario que haya una apertura en nuestros corazones a vivir en armonía con los hermanos. En el Señor, le está diciendo en el Evangelio, ¿qué es lo que está en peligro si ustedes no viven en armonía? El testimonio del Evangelio. Los cristianos no podemos, hermanos de la travesía, albergar resentimiento y permanecer enojados contra nuestros hermanos cuando Dios no ha permanecido enojado contra nosotros por nuestras faltas. Los cristianos no podemos predicar un evangelio y permanecer con el corazón lleno de amargura y ganas de darle por la cabeza a otra persona. Si ese eres tú, si ese soy yo, el Señor nos llama, al igual que Evodia y Asinti, que tú no puedes vivir así. Pero cuidado con el simplismo. Es el simplismo el que nos lleva también a reconciliar a una mujer maltratada con su esposo, maltratante sin establecer límites, predicándole algo como esto. Es el simplismo el que nos lleva también a nosotros a meternos en el proceso de las demás personas y forzarlos a hacer algo sin conocer la profundidad de los daños que han sufrido. Y nos lleva a avanzar con las cosas y a empujar las cosas y terminamos destruyendo mucho más. Cuidado con el simplismo, hermanos de la travesía. Este pasaje no nos dice todo lo que tenemos que saber sobre la reconciliación. Y que muchas veces la sanidad y la reconciliación van a requerir tiempo. Cuidado, cristianos, con el simplismo. Sin embargo, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Y el poder del Evangelio puede restaurar las relaciones más quebradas. Los creyentes siempre tenemos que mirar hacia la reconciliación. Y nunca cerrar esa puerta en nuestros corazones. Es decir, yo necesito siempre estar mirando en esa dirección. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Hermanos de la travesía, Pablo tiene claro que el Evangelio tiene el poder para llevarnos a vivir en paz. Y que esa paz se convierta en un vehículo para la propagación del Evangelio de Jesús. Es sumamente importante que nosotros vivamos en paz para que el Evangelio pueda ser comunicado. Y es nuestra responsabilidad, Iglesia de la Travesía, mantener la paz de la Iglesia de Jesús, aprendiendo a resolver los problemas que surgen entre nosotros. Y tú me dirás, ¿pero qué si no es posible resolver un conflicto de manera inmediata? ¿Qué si una de las partes tiene la disposición, pero otra parte no? ¿Qué si lo que yo estoy viviendo no es un desacuerdo con un hermano de la iglesia, sino sufriendo una situación de ataque? ¿Cómo obtenemos y reflejamos la paz de Dios en una situación que nosotros no podemos resolver? Y de eso se trata el resto del capítulo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, lo diré, lo he dicho como 10 veces ya en toda la carta, regocíjense. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a continuación. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En primera instancia, uno lee esto y no entiende la profundidad de lo que Pablo está diciendo ahí. Yo no lo entendía hasta entrar en un estudio más profundo. La palabra utilizada aquí para bondad, epieikes, es una palabra utilizada para describir una reacción bondadosa ante un ataque hostil. Es una palabra, miren cómo la utiliza en uno de los libros apócrifos, el libro de sabiduría, en la versión Dios habla hoy. Dice, sometámoslo a insultos y torturas para conocer su epiekeian, la misma palabra en esencia, paciencia y comprobar su resistencia. Miren 1 Corintios capítulo 2 Corintios, capítulo 10, verso 1, la primera parte. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad, la paciencia, epieikes, de Cristo, quien sufrió y mostró bondad a pesar de sus sufrimientos, es lo que nos está queriendo decir Pablo. Es decir, Pablo se está moviendo de hablar sobre la actitud cristiana cuando tenemos un conflicto con un hermano, un desacuerdo, a la respuesta cristiana y cómo se ve buscar la paz frente a situaciones que no podemos resolver.
cuando eres atacado injustamente, cuando eres perseguido por causa de tu fe en tu trabajo, cuando sufres injustamente por la causa del Señor, cuando eres perseguido. Pablo nos dice o le dice a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se lo digo, regocíjense. La paciencia de ustedes, la bondad de ustedes, epieikén de ustedes sea conocido a todos los hombres. El Señor está cerca. Que cuando la gente los mire sufrir injustamente, ustedes puedan tener una respuesta bondadosa ante un conflicto que no pueden resolver, como la persecución, como los ataques. Es fácil decirlo, Yamín, pero yo no sé responder con epieikes. Yo no sé responder así. ¿Cómo puede ser gentil y bondadoso? ¿Cómo puedo ser gentil y bondadoso cuando hay gente atacándome en el trabajo, serruchándome el palo? Cuando hay gente que en mi familia que simplemente me aborrece y no le gusta mi fe y están molestos conmigo y me dan la espalda. Yo no les caigo bien desde que entré a la iglesia, desde que me convertí. Cuando no puedo resolver los conflictos que tengo de frente y me encuentro en un panorama de sufrimiento injusto. Lo primero que Pablo nos recuerda, hermanos de la travesía, y pareciera poco, pero es una hermosa verdad, nos dice, el Señor está cerca. Nos recuerda, escucha bien, que el panorama que tú estás viviendo no es eterno, que tiene fecha de caducidad. Porque no hay cuerpo que... Se me olvidó, lo iba a citar y se me... 100 años, gloria a Dios. No hay mal que dure, pasemos una iglesia gospel aquí. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Y el Señor está bien claro con eso. Y nos dice, el Señor está cerca. Nos recuerda que hay fecha de caducidad para el sufrimiento. Todo será solo un recuerdo del pasado. El Señor está cerca, hermanos de la travesía. Hay un fin para el sufrimiento en este mundo. Además de recordarnos la esperanza del regreso visible de nuestro amado Jesús a esta tierra para reinar y arreglar todas las cosas y devolver la paz en su máxima expresión y que todo vuelva a ser como era y aún mejor. Pablo nos recuerda que el Señor está aquí con nosotros ya, aquí y ahora, y está accesible, aún antes de que llegue de manera visible. Y nos da lo que necesitamos para responder con epieikén, con bondad, en medio de la dificultad. Voy a buscar por aquí. Próximo verso. Nos dice, aquí y ahora, ¿cómo se responde con epieikén? Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Qué hermoso verso que tú conoces, que has memorizado. Hoy me gustaría que lo entendiéramos un poquito más a profundidad. Por nada estén afanosos. Nuevamente, la palabra utilizada aquí nos da una señal de que esto es para un momento de dificultad. Esto es lo que ustedes van a hacer, les está diciendo Pablo. Cuando ustedes se sientan presionados por el mal, atacados injustamente, esto es lo que ustedes van a hacer. Y me encanta porque no hay nada complicado aquí. Porque esto es accesible a cada uno de ustedes. Porque yo no tengo que pasar aquí diciendo cosas elocuentes, porque esto es bien sencillo. Y está disponible Cristo para cada uno de nosotros cuando sentimos estas cosas, para ayudarnos a responder con bondad. Pablo nos dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a llevar sus peticiones al Señor. Qué bueno que en el cristianismo no hay cosas secretas, complejas, escondidas, que debemos descubrir con nuestros propios méritos y esfuerzos. Donde está escondido el descanso para nuestra alma, tienes que sumergirte y encontrar los secretos más profundos para encontrar descanso para tu alma en medio de la dificultad. No es así en el Señor. El Señor te llama a traer tus peticiones y tus cargas y ponerlas en sus manos y decirle, Señor, te suplico y te doy acción de gracias por todas las cosas, porque sé que tú estás en control de mi vida. Y nos dice el apóstol Pablo que luego, conectado a esa acción simple de traer nuestras peticiones al Señor, va a pasar algo como resultado de eso. Y la paz, el shalom de Dios, que no lo puedes ver en tus situaciones externas. ¿Sabes qué? Que ese que sobrepasa todo entendimiento va a guardarte a ti adentro.
va a guardar tus corazones, va a guardar tu mente en Cristo Jesús, porque afuera no se experimenta, pero adentro sí se puede experimentar en medio del caos. Qué hermosa promesa nos da el Señor. La palabra utilizada para guardar es una palabra nuevamente militar y se utilizaba para referirse a una tropa militar dentro de una ciudad, guardando aquella ciudad. Cuando vamos a Dios y le traemos, hermanos de la travesía, aquellas cosas que pesan en nuestros corazones, el Señor pone una paz que viene como una guardia, como una protección alrededor de tu corazón y de tu mente. Él pone una guardia alrededor de tu corazón y de tu mente para guardarnos y darte esa paz que tú tanto necesitas. Una paz que no hace sentido, porque no hace sentido sentirse en paz en momentos de aflicción, cuando todo te está saliendo mal. Cuando estás sufriendo, no hace sentido sentir paz. Lo que hace sentido es que tú y yo nos llenemos de ansiedad. Y el Señor nos dice que esa paz que no hace sentido, que no viene de ti, que no es de este mundo, que sobrepasa todo entendimiento, es la que Él nos ofrece y guarda tu corazón, pone una protección en tu corazón y pone una protección en tu mente para llevarte a ver a Cristo Jesús y que sientas el consuelo cuando a medida que tú esperas su llegada, en donde todo sí va a estar en paz. Hermanos, la oración sencilla como es, nos dice Pablo, y nos lo dice desde la cárcel. Eso es bien importante recordarlo. ¿Cómo puede alguien experimentar la paz en la cárcel romana? Tiene el poder para darnos una paz que pone una guardia alrededor de nuestros corazones y nuestra mente y le pone una restricción a la ansiedad. Aún en medio de situaciones no resueltas, aún en medio de ataques injustos. Esto no es algo nuevo para ti. Tú no estás aprendiendo algo nuevo hoy aquí, hermano de la travesía. Aquí hay muchas personas que han experimentado la belleza y la profundidad de esta paz y de esta promesa del Señor. Yo te puedo dar, por ejemplo, los martes cuando venimos a orar aquí, pero yo estoy seguro que ustedes tienen muchas otras historias que contar. Llegamos los martes con el corazón lleno de ansiedad. Presentamos, quiero pedir por esta persona, quiero pedir por esta situación en mi trabajo, me está causando ansiedad. Y luego de poner nuestra petición en las manos del Señor, no hay nada complejo aquí. Hay una carga que se aliviana en el corazón y el Señor pone su guardia, su protección y nos permite la paz en medio de situaciones que son adversas. Nuestra vida caminamos más livianos luego de eso. La paz en la vida cristiana, hermanos de la travesía, es un elemento sumamente importante para Dios, no para ti nada más, sino para el Señor que te creó. Él es el Dios de la paz, Él es el Dios del shalom. Y Pablo nos recuerda que en los momentos de mayor ansiedad, tu alma puede encontrar una paz que nadie entiende. Tu alma puede encontrar una paz que nadie entiende cuando tú aprendes a poner tus cargas y depositarlas una y otra vez en el Señor. Esto es como la gasolina, se nos va gastando y tengo que ir otra vez y depositar las cargas en el Señor. Hay algo que mi esposa hace con mis hijas, Estrella y Mercedes, que a mí me ha calado muy adentro y ha sido una bendición para mí. Yo les recomiendo a las madres que se acerquen a Cecilia, la voy a poner en el spot, para que ella les hable un poquito más de esto, porque en un sermón yo no puedo explicarles todo esto. Tú me traes aquello que está allí, Cecilia. Se me quedó. Me encanta ver la obsesión de mi esposa Cecilia, que está aquí frente a nosotros, de leerle buena poesía a mis hijos. En nuestro carro usted va y usted va a escuchar a Hostos. Usted va a escuchar buena poesía latinoamericana en el carro. De compartirle música clásica, de compartirle, de formar en ellas una apreciación por el ballet, por el buen arte. De que mis hijas aprendan a apreciar la belleza en este mundo que es producto de Dios. La buena música. Cuando tú le preguntas a Ceci, yo le pregunté y le he preguntado varias veces, ella te va a decir que ella les está construyendo un arsenal de belleza y de verdad a nuestra hija. Hermanos de la travesía, un arsenal es un banco de armas para la guerra. Este es el arsenal de Cecilia.
Ya mismo les voy a compartir algunas cosas que ella me permitió compartir con ustedes. Para hacerle la guerra a las tinieblas. Para tener los recursos que nos recuerden, que nos lleven a pensar en Dios cuando todo alrededor se pone oscuro. Nos recuerden que todavía hay esperanza y belleza en este mundo. Cosas que Dios utiliza para sacar nuestra mente de las tinieblas y recordar que hay luz en Cristo y que esa luz alumbra en todo lugar, aún en las tinieblas más extensas. Esta mañana yo le pregunté a mi esposa, ¿puedo utilizar algunas de tus armas de ese arsenal? Y ella me dijo, sí. Este bordado que ustedes ven aquí. Un viaje misionero en el año 2009. Una mujer que no tenía piernas ni tenía manos y tejía esto con la boca. Cuando yo le pregunté a Cecilia, ¿por qué tú guardas esto en tu arsenal? ¿Por qué tú lo tienes aquí? Ella me dice, porque me recuerda que aunque la vida se ponga difícil, el Señor todavía nos da los recursos. Mira esa mujer, cómo echó para adelante a su hijo, aún sin manos y piernas, y podía coser esto con la boca. Y yo lo miro y recuerdo que el Señor es fiel. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es tener un token que te acuerde la fidelidad del Señor? Cuando yo miraba otros artículos, dice, ¿por qué guardas esto en tu arsenal de verdad y belleza? Porque cuando yo me lo pongo en el oído, escucho el mar, escucho el océano y me recuerda que el Señor es quien creó el océano. Me recuerda que Él es más grande que cualquier otra cosa, que Él es el Rey de Reyes. Y cuando miro el espiral, que hemos llamado el espiral de Fibonacci, me acuerda que Él es la mente maestra que ha hecho todo en este universo. Los matemáticos saben lo que es espiral de Fibonacci y que su marca está en todas las cosas. Y me acuerda que en medio de la oscuridad, el Señor todavía está presente. Otra arma en el arsenal. Si ustedes quieren mirar las demás y preguntarle por las demás, yo no, ¿verdad? No se las voy a sacar todas. En el arsenal de verdad y belleza. Y le pregunté, ¿qué otras cosas tienes en tu arsenal de verdad y belleza? Me dijo, yo tengo playlist que creo en Spotify para que me acuerden la fidelidad del Señor, con canciones que me acuerdan la verdad y la belleza del Señor cuando mi corazón está en un momento donde no quiere eso. Hermanos de la travesía, la idea detrás de esto, ¿por qué les comparto esto? Es que nosotros vayamos coleccionando armas en este arsenal de verdad y belleza que nos lleven a recordar la luz de Cristo Jesús cuando lleguen los momentos en los que nos vemos rodeados por la oscuridad. Y de eso se trata este próximo verso que el Señor nos comparte por medio de la mano y la escritura de Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, si tú encuentras algo que te lleve al Señor, en esto mediten. Cuando la vida nos rodea de oscuridad. ¿Cuál es tu arsenal de belleza? Con esto culmina nuestro pasaje de hoy. Una exhortación a llenar nuestro arsenal de belleza y de verdad con cosas que nos lleven a mirar al Señor. Que podamos encontrar cosas que son verdaderas, cosas dignas, cosas justas, cosas puras, todo lo amable, todo aquello que es honorable porque el Señor lo ha hecho honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, pongan su mente y su corazón en esas cosas que los llevan a ustedes al Señor. Pablo nos exhorta a llenar de continuo nuestra mente y nuestro corazón con estas cosas que nos van a permitir, hermanos de la travesía, recordar la belleza, la verdad de Dios en situaciones que nosotros vivimos, con el fin de conservar, escucha bien, nuestros corazones epieiken, amables, en medio de las tribulaciones que sufrimos y tener paz en medio de la espera de nuestro Señor cuando Él venga a arreglar todas las cosas, aun cuando no hayamos tomado café. Nadie entendió, muy bien. Aun cuando no hayamos tomado café. Aleluya. Amén. Algunos de ustedes necesitan salir hoy a mirar las aves del cielo. Algunos necesitan salir y pasar tiempo contemplando la belleza de las flores del campo. ¿A quién me parezco diciendo esto? Tú sabes a quién.
Miren las aves. Ellas no siembran ni guardan en graneros, y el Padre Celestial las alimentan. Miren las flores del campo, mírenlas, obsérvenlas para que ustedes escuchen a Dios hablándole a sus corazones. Ellas no hilan, ellas no trabajan, y ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Si así hace Dios con las flores del campo, nos dice Jesús, y con las aves del cielo, ¿no hará más por ustedes, gente de poca fe? Dios está hablándole a ustedes. Lo hace por medio principalmente de su palabra, lo hace por medio de su creación y su revelación general. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? Algunos de ustedes, repito, necesitan salir y ver a Dios en bird watching y salir a caminar y ver las flores. Qué lindas están las trinitarias que están floreciendo, que las mujeres sembraron hace unas semanas atrás. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, Iglesia La Travesía, mediten, encuentren esas cosas. Algunos de ustedes necesitan resolver sus problemas con gente de la iglesia para encontrar paz. Algunos de ustedes necesitan comenzar a leer los evangelios y darle play en su carro y redescubrir a la persona de Jesús. Llevas tanto tiempo en la iglesia o llevas poco tiempo y piensas que conoces a Jesús porque te aprendiste varias de nuestras tradiciones y piensas que conoces a Jesús. Algunos de ustedes van a salir impactados con la belleza de encontrar y redescubrir nuevamente a la persona de Jesús. Te invito a leer los evangelios esta semana. Vas a ver cómo Dios te sorprende. Él es la máxima expresión de la verdad, la virtud y la belleza de Dios. Y Pablo termina con esta oración y con esto termino el sermón. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice Pablo, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. El Señor desea traer paz a su iglesia porque la paz es necesaria. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.